Mi desconcertante vecino apuntó con su telescopio directamente a mi dormitorio, y aunque la policía no tomó en serio mis quejas, decidí tomar cartas en el asunto. Hace unos meses, un hombre se mudó al otro lado de la calle, y desde el primer día, noté algo extraño. Había colocado un telescopio en su ventana, y lo había apuntado directamente hacia mi habitación. Mi primer encuentro con él fue unos días más tarde, cuando llamó a mi puerta para presentarse. Una de las primeras cosas que me dijo fue que merecía la pena ir a la cárcel por mí. Su mirada me heló la sangre, y toda la interacción fue profundamente desagradable. Cerré la puerta, pero insistió hasta que la volví a abrir, advirtiéndole que no entrara. Me miró sin comprender y se marchó con una sonrisa y sin decir palabra. Volví a entrar inmediatamente después y corrí a mi dormitorio. No fue ninguna sorpresa encontrar que su telescopio seguía apuntando hacia mi habitación. Tomé una larga ducha para calmarme, pero no pude evitar sentirme constantemente observada. Al día siguiente, decidí ir a la policía. Esperaba que me escucharan y comprendieran lo preocupada que estaba. Desafortunadamente, me recordaron que, como mujer, a veces no te toman en serio, ni siquiera en situaciones como esta. Los agentes escucharon mis palabras, pero no parecían interesados en lo que tenía que decir. Uno me preguntó si estaba segura de que no me estaba imaginando cosas, y el otro me dijo que no era ilegal tener un telescopio y que volviera cuando tuviera pruebas reales. El hecho de que él hubiera venido y me hubiera hecho ese comentario tampoco fue suficiente, ya que los agentes lo consideraron simplemente una broma de mal gusto. Regresé a casa derrotada, y unos días más tarde, las cosas empeoraron. A través de la ventana, observé a mi vecino encorvado sobre su telescopio. Sus movimientos eran diferentes, más frenéticos. Me di cuenta de que estaba masturbándose mientras me miraba. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, no se detuvo, al contrario, empezó a mover su mano más rápido, como si disfrutara de que yo lo estuviera mirando. Justo antes de que pudiera apartar la mirada, el movimiento cesó, y sacó su mano. Vi que algo goteaba de su mano y se me revolvió el estómago. Entré en el cuarto de baño y me puse mal. Pasé toda la noche en vela, dándome cuenta de que aquello era una auténtica pesadilla y de que aquel hombre era un psicópata que me aterrorizaría hasta el infinito si alguien no lo detenía. Permanecí despierta hasta que abrieron las comisarías y, en cuanto lo hicieron, volví a la policía. Les conté lo que había visto. Les expliqué que mis ojeras en los ojos se debían a que no había dormido por lo que había visto, y esperé desesperadamente que comprendieran la gravedad de la situación. Les dije que tenía miedo de que acabara entrando en mi casa de alguna manera. Incluso les hablé de mi ex y de cómo era un acosador. Entré en detalles sobre cómo después de nuestra relación siguió visitándome en mi trabajo, siguió encontrándose conmigo, dejándome notas en la puerta. Lo dije todo para intentar que lo entendieran. Sin embargo, una vez más, me recordaron lo que es ser mujer. Me dijeron que si estaba tan preocupada por él, entonces necesitaba mudarme o conseguir mejores cortinas. Otro agente dijo que necesitaban pruebas concretas y que mi palabra no era suficiente. Estaba claro que no me ayudarían a menos que fuera demasiado tarde. Sabía que tenía que hacer algo por mí misma si quería que ese desconocido me dejara en paz. Pasaron las semanas y el extraño de la ventana intentaba acercarse cada vez más a mí. En cuanto empezaron a aparecer regalos en mi puerta, supe que aquello había ido demasiado lejos. Al principio eran cosas pequeñas. Flores, bombones, un libro que había mencionado una vez en una conversación en la cafetería local cuando tomaba café con mi mejor amiga. Luego, empezó a venir y a darme esos regalos en persona. Me pedía quedar a menudo, pero yo siempre le decía que estaba ocupada. Las cosas se le estaban yendo de las manos, y una noche llamó a mi puerta con entusiasmo, con una cajita en la mano. Me la dio para que la abriera. Parecía orgulloso de sí mismo. Los encontré juntos. Estaban enamorados, así que tenía que mantenerlos juntos. Para siempre. En la caja había 2 ranas que él mismo desvivió y guardó en una caja de zapatos decorada en blanco. Las llamaba Chris y Curtis. Se me revolvió el estómago y forcé una sonrisa.
Sin embargo, sentí que me hervían las entrañas y el sabor a enfermo empezó a invadirme. Tengo que irme, dije, cerrando la puerta antes de correr al baño a vomitar. Era un psicópata, un monstruo. Durante todo ese tiempo, el telescopio también estuvo allí, y lo pillé mirándolo en más de una ocasión. Cuando una noche volvió a aparecer en mi puerta con un peluche y una sonrisa espeluznante, supe que tenía que tomar cartas en el asunto. Si el sistema judicial no iba a ayudarme, tendría que ayudarme a mí misma. Me hizo falta mucho valor para hacerlo, pero lo mejor que se me ocurrió fue seguirle el juego. Había deducido que si iba a ser su amiga, no me haría daño. Estaba demasiado encaprichado de mí como para hacerlo, aunque solo fuera su amiga. Y eso es lo que hice. Lo mantuve a distancia pero fingí ser su amiga. Lo invité a tomar café. Sabía que mi hermano estaría en la ciudad ese fin de semana y tenía su número en marcación rápida. Cuando entró, intentó abrazarme, pero le di la mano y le llevé a la encimera de la cocina. Hablamos mientras tomábamos café. Me dijo que tenía el dormitorio más bonito y que me veía aún mejor de cerca. Solo nos sentábamos en el salón cuando él venía, así que entonces supe que se refería a las veces que me miraba por el telescopio. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda y me obligué a decir un cortés, gracias. Se estaba haciendo tarde y le dije a mi hermano que me llamara exactamente a las 6 de la tarde para tener una excusa para echar al tipo acosador de mi casa. Faltaban 10 minutos para las 6 cuando me di cuenta de que no sabía su nombre. Me dijo que era Joseph y, antes de que pudiera darle un nombre falso, me dijo, me lo he pasado muy bien aquí contigo, Mía, y volvió a intentar abrazarme. Le di la mano una vez más y lo despedí. Oírle decir mi nombre fue repugnante, me sentí violada. Esta pesadilla se estaba convirtiendo en algo muy difícil de manejar, y después de aquel encuentro con él, no dejaba de pensar si esto era realmente una buena idea. Sin embargo, seguía decidida a defenderme y seguí adelante. A la semana siguiente, me invitó a su apartamento a ver una película. Me preguntó si ya había visto El silencio de los inocentes, le dije que no y quedamos en verla. La película me pareció extraña como primera elección, pero la acepté. A lo largo de la película me di cuenta de que me miraba varias veces, esperando que yo le devolviera la mirada, pero reconocí esa mirada. Era la mirada de pez muerto que te lanzan los hombres antes de intentar besarte. Nunca le devolví la mirada. Cada vez que me invitaba, veíamos una película y pedíamos comida, pero con el tiempo me di cuenta de algo. Nunca me dejaba entrar en su habitación. Siempre mantenía la puerta firmemente cerrada. Sabía que tenía que haber algo ahí dentro que él no quería que yo viera, porque una noche después vimos una película. Le dije que iba a ir al baño antes de volver a mi apartamento. Y cuando me levanté para dirigirme a su dormitorio, me agarró con fuerza del brazo y me lo retorció. Me sobresalté. Me di la vuelta, aterrorizada por lo que pudiera hacer a continuación. Se dio cuenta de que me estaba haciendo daño y me soltó. Sonrió y me dijo que el retrete no tiraba bien de la cadena y que pronto vendrían los de mantenimiento a arreglarlo. Le dije que no se preocupara y salí del apartamento lo más rápido que pude. Normalmente mantengo los límites con él, pero esta vez había dejado que se me fuera de las manos. Pero sabía que esa habitación contenía las pruebas que necesitaba para demostrar su obsesión por mí. Me daba asco pensar en lo que podría encontrar allí, pero sabía que era mi única oportunidad de poner fin a esto. Una tarde fui a su casa con un plan. Había traído una botella de vino para beber mientras veíamos otra película. Nos sentamos y nos serví un vaso a cada uno. Joseph se acercó inmediatamente, apretando su muslo contra el mío. Hablaba animadamente. Asentí con la cabeza y actué como si participara en la conversación. Durante la película, la mano de Joseph se dirigió a mi rodilla y la apretó. Me puse rígida, pero él no pareció darse cuenta. En lugar de eso, se inclinó más hacia mí. Su aliento era caliente contra mi oreja y mencionó cómo el alcohol lo hacía sentir más íntimo. Me reí a la fuerza. Me susurró lo guapa que le parecía y lo mucho que llevaba esperando esa noche.
Me excusé un momento y le dije que iba a por más vino. Estaba nerviosa mientras deslizaba discretamente algo en su vaso. Volví al salón y le entregué la bebida. Mi corazón latía a toda velocidad mientras Joseph tomaba un largo sorbo, sus ojos fijos en los míos. Sus palabras empezaron a salir con dificultad, y vi cómo sus párpados se volvían pesados. Murmuró algo sobre necesitar acostarse, luchando por mantener los ojos abiertos mientras la píldora que había deslizado en su bebida empezaba a hacer efecto. Con los movimientos torpes y desesperados, Joseph intentó quitarme la ropa. En el momento en que sus intenciones quedaron claras, sus ojos se entornaron y se desplomó hacia adelante, su cabeza descansando pesadamente sobre mi hombro. Lo llevé suavemente al sofá, observando cómo se hundía en un profundo sueño. Mi corazón aún golpeaba fuerte en mi pecho mientras me quedaba allí un momento, reuniendo el valor necesario para continuar. Respiré hondo y me dirigí hacia la puerta de su habitación, siempre cerrada cuando venía a visitarlo. Ahora, con el inconsciente, sabía que era mi oportunidad. Luché para abrir la puerta, pero al principio me di cuenta de que tenía una extraña cerradura con un ojo. Entré en pánico buscando una llave, revisando cajones en la cocina y la sala de estar. Me di cuenta de que tenía que revisarlo a él. Con la mano temblorosa, busqué en sus bolsillos, temiendo que se despertara. No encontré la llave, solo su cartera, un vaporizador y un paquete de chicles. Me sentí abrumada, pensando que todo había sido en vano, hasta que abrí la cartera y encontré la llave escondida entre su dinero. Me sentí aliviada y agarré la llave para ir al dormitorio. Dudé un segundo antes de empujar la puerta. Lo que vi fue peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías, algunas tomadas con el telescopio, otras sin mi conocimiento. Vi fotos mías en restaurantes con mis amigos e incluso algunas del interior de mi apartamento. Había dibujos, notas e incluso algunos de mis objetos personales desaparecidos. Joseph había creado un santuario en honor a mí, y se me erizó la piel al ver la intensidad de su obsesión. Saqué mi teléfono y hice fotos de todo, documentando la inquietante colección. Revisé más sus cosas y supe que tenía la prueba que necesitaba. A la mañana siguiente, me dirigí directamente a la comisaría con las pruebas fotográficas en la mano. Por fin, me tomaron en serio. Las imágenes eran una prueba innegable de su acoso y obsesión. El oficial que me había dicho que no era ilegal tener un telescopio se disculpó: te hemos fallado, y lo siento mucho. Tu valentía al reunir estas pruebas ha hecho una gran diferencia. Los detectives examinaron las fotografías y se prepararon para detener a Joseph. Resultó que su exnovia había presentado cargos contra él por acosarla tras su relación. Lo detuvieron ese mismo día, y yo, al fin, pude respirar aliviada. Cuando me preguntaron cómo había entrado en su casa, les expliqué nuestra supuesta amistad. Les conté cómo venía a mi casa con regalos y cómo pasaba tiempo con él para ganarme su confianza. Incluso les hablé de Chris y Curtis. Los agentes se sorprendieron, pero comprendieron por qué había tenido que hacerlo. Mientras sacaban a Joseph esposado de su apartamento, yo lo miré desde el otro lado de la calle. Me miró, pareciendo herido y traicionado, pero yo solo sentía alivio. Actualización. Hoy, mucho tiempo después de aquellos acontecimientos, puedo decir que salí de todo aquel horror con profundas cicatrices psicológicas y un miedo intenso a la gente. Han pasado más de un año, y aunque me alegro de haber superado la situación, lamentablemente, la huella que dejó en mí ha sido tan grave que me resulta difícil confiar en alguien. El miedo a mi antigua casa y a esa calle me llevó a dejar mi trabajo y mudarme a una nueva ciudad, a varios estados de distancia. Viví en mi coche durante un mes, hasta que pude encontrar un nuevo hogar. Afortunadamente, también encontré un trabajo en un campo que me gusta, así que al menos hay algo positivo en todo esto. No obstante, la vida sigue siendo difícil. Aún hay noches en las que sueño con él, y cada vez que alguien llama a mi puerta, siento una punzada de miedo, temiendo que sea él. Pero sé que no lo es, ya que fue condenado a 7 años en una prisión estatal, seguidos de tratamiento psicológico obligatorio. Al menos eso me consuela y me permite dormir un poco mejor.
Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.